Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo junto a los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de la Santísima Concepción y Canal 9 Bio Bio, conversando de temas que a usted le interesan. Para cumplir con las normas que nos pide la autoridad, estamos por esta vía, pero siempre queremos comunicarnos para ayudar a generar diálogo, conversación, cultura en definitiva. Y esta vez tenemos un tema lamentable, pero hay que abordarlo, pero con dos personas altamente competentes. Vamos a hablar de la violencia contra la mujer en tiempos de confinamiento. Es lamentable, pero es una realidad que estamos viendo y tenemos que abordarla con seriedad y competencia. Para ello tenemos a la señora Marisa Barro, ella es abogada, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, y a la profesora Marcela Valdivia, ella es psicóloga clínica, magíster en Psicología de la Salud y académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Lo primero que quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo llegaron donde están? ¿Cómo llegó usted, Marisa, a ser Seremi y cómo llegó usted a ser profesora de la gran Universidad de Concepción? Bueno, muchas gracias por la invitación, monseñor. Hola, Marcela. Llegué hace algunos años trabajé en el servicio público, tuve la posibilidad, efectivamente yo ejercí durante algunos años el ejercicio libre de la profesión, entre medio fui mamá, tengo una hija y dos hijos, bastante seguido, así que entraba y salía de la fuerza laboral, pero me las arreglaba para vivir tener la oficina cerca de donde vivía, así que traté de compatibilizar las dos cosas. Y luego intenté hace algunos años entrar al servicio público, me fue bien, aprendí esto de tantas siglas que hay en el servicio público y es un mundo totalmente nuevo, la verdad. Y me gustó mucho la cercanía y el contacto con la gente, sentí que tengo vocación de servicio público, que me gusta mucho el área social, y a pesar de que soy abogada, creo que la formación de abogada nos permite trabajar en muchas cosas. Y descubrí que este es mi área, este es el lugar en donde me gustaría seguir desempeñándome, así es que volví y feliz de trabajar en pos de las mujeres de la región que tanto lo necesitan. Muy bien. Profesora. Bien, yo soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica, como bien decía monseñor, y vengo trabajando en la Universidad de Concepción ya desde el año 2000 aproximadamente. Yo me formé ahí en la Casa de Estudios de la Universidad de Concepción y mi magíster he seguido ahí. Y la verdad de las cosas es que desde mis primeros trabajos, cuando recién salí de la universidad, empecé a trabajar con el tema de violencia contra la mujer. Siempre he estado muy cercana al tema, y después cuando me especialicé en el área de clínica también empecé a seguí trabajando con pacientes de esa área como ya tenía alguna formación previa, y ahora le estaba comentando antes a Marisa, estoy terminando mi tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, también el tema de violencia y las relaciones de pareja juveniles, ¿sí? Pero que está muy relacionado también con la violencia hacia la mujer adulta. Así que es un tema que a mí me encanta, a pesar de que es muy doloroso, pero que creo que hay tanto que podemos hacer, que estoy muy agradecida de poder estar compartiendo pantalla con ustedes y haberse invitada a este espacio para dialogar sobre este tema. Así que realmente estoy muy, muy agradecida. Una pregunta, en la experiencia como Seremi, ¿cómo surge una violencia? Evidentemente que no es un episodio puntual, sino que tiene una historia en el que abusa, en el violento, una historia en el contexto familiar. ¿Por qué no nos cuenta qué ha visto usted como Seremi? Y después le preguntamos a Marcela qué es lo que pasa en el mundo clínico. Bueno, lo primero es aclarar que efectivamente la erradicación de la violencia es uno de los grandes temas, es parte del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, es parte de la agenda mujer
que dimos a conocer a raíz de todas las movilizaciones, ¿cierto?, y las demandas de las mujeres el año 2018. Y es una temática sumamente transversal, más allá del gobierno de turno, es un tema y es una problemática mundial que trasciende nuestras fronteras y que no hemos logrado erradicar en un 100%. Podemos a veces ir bajando cifras, luego vuelven a subir, porque, a ver, ha aumentado claramente durante la pandemia, durante esta crisis sanitaria, pero siempre se ha mantenido en el tiempo y es algo que solo vamos a lograr erradicar una vez que se produzca el cambio cultural que tanto necesitamos. Por eso es que nosotros estamos habitualmente haciendo un llamado a que todos y todas se sumen en la solución de este problema. Tenemos que cambiar como sociedad, dejar de naturalizar la violencia. Somos un país muy machista que está conformado no solo por hombres machistas, sino por mujeres machistas también. Entonces hay que hacer digamos, una deconstrucción. Nosotros contamos, Cernamec cuenta entre todos los dispositivos con un centro de hombres para hombres que ejercen violencia, y lo que se hace ahí es que el hombre violento, el hombre que ejerce violencia en contra de una mujer, aprendió una conducta desde pequeño, probablemente la vio en sus padres, en sus abuelos, en su entorno. Entonces lo que se hace en ese centro de hombres es que ese hombre desaprende esa conducta y aprenda una nueva conducta. Entonces, durante todo este tiempo hemos tratado de trabajar con la sociedad civil, con la academia. Es muy importante también que nos apoyen las distintas universidades, institutos. Estamos trabajando con los más pequeñitos también, con la JUNJI, con Integra, con toda la comunidad escolar, para que desde chiquititos y chiquititas aprendan a conocer y a reconocer la violencia. Muchas veces no se reconoce y se van naturalizando y van escalada. Comienza muchas veces con Marusela debe saber de eso mucho más que yo, comienza muchas veces con la violencia psicológica y pasa a la violencia física y puede terminar de la peor forma, que es un femicidio. Marusela, ¿por qué no nos cuentas tu experiencia, pero quizá contestar de manera directa cuál es el perfil de una persona violenta? Y lo otro, ¿un hombre violento nace o se hace? Esas dos preguntas. A ver, la verdad de las cosas es que primero que nada me gustaría plantear que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, Marisa. Realmente me gusta escucharte porque creo que estás liderando una cartera tan importante en nuestra región y te veo tan empapada del tema y con harto conocimiento de realmente cómo esta realidad se va construyendo y cómo tenemos que ir deconstruyéndola en conjunto. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso, o sea, de que este no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Por lo tanto, si queremos erradicarlo en algún momento, que yo creo que aspiramos todos y todas a esa, tenemos que cambiar como sociedad culturalmente. En ese sentido me siento completamente interpretada por tus palabras, creo que tienes toda la razón y me da esperanza pensar que estamos quizás todos remando de distintos lugares hacia un mismo fin, que es que estemos todos de alguna mejor manera. Bueno, y tomando su pregunta, monseñor, la verdad de las cosas es que, a ver, las personas no nacemos violentas, las personas nos vamos construyendo en las relaciones sociales, nos vamos socializando en el medio en el cual vivimos. Y como bien planteaba Marisa, nosotros vivimos en sociedad machista, no es que sean ciertas personas machistas, es la sociedad donde vamos aprendiendo ciertos patrones de comportamiento. Y en estos patrones de comportamiento, donde nosotros hablamos esto de los estereotipos de género, empezamos a ver desde muy tempranamente que a los hombres se les enseña algunas formas de comportamiento y a las mujeres se les enseña otras. Y en general, no estoy hablando absolutamente de todos, pero en general a los hombres se les enseña a que hay que ser bien machito, a que hay que responder de forma más violenta a ciertas situaciones, a las mujeres que seamos un poquito más sumisas, a que aguantemos más, a que aceptemos ciertas cosas, y al hombre que tiene que responder de cierta manera, en general con más violencia, a que tiene que imponer la palabra, a que puede tener la razón siempre, y eso va generando una forma de relacionarnos en el cual nos vamos poniendo en ciertas posiciones. La mujer en una posición
situación de mayor sumisión y de aceptación y de naturalización de ciertos comportamientos, tal cual lo estaba diciendo Marisa previamente, y el hombre empieza a responder con una forma más agresiva, empieza a resolver los conflictos de una manera agresiva. Y eso se va a potenciar más en familias, por supuesto, donde se valide más la violencia en general. Entonces, si sumamos esto a una familia machista, pero además en que valida la violencia como forma de respuesta a los conflictos, yo voy a empezar a aprender que la forma, que si hay un problema en mi casa, la forma es, primero, como bien tú decías, con una descalificación, una mala palabra, pero después a lo mejor voy a acudir a un golpe, a un empujón, y esto puede irse acrecentando cada vez más y llegar, por supuesto, a lo que puede ser lo más terrible, que es lo que tenemos lamentablemente los femicidios. Pero este es un proceso y que tiene que ver en cómo nos vamos socializando y cómo vamos aprendiendo a responder a los distintos conflictos. Por eso es que es tan importante partir, como tú también planteas, Marisa, por eso también estoy de acuerdo contigo, desde las etapas más tempranas y precoces, donde podemos aprender a actuar de distintas maneras, no resolviendo los problemas a través de violencia, ni de descalificaciones, ni de control, y donde podemos aprender a estar en una posición de igualdad de mujeres, donde no unos somos superiores sobre los otros. Eso yo creo que responde un poco a la pregunta, monseñor, o quiere un poco más de desarrollo. Oiga, una pregunta para ustedes dos. En general, una persona que ha sufrido violencia tiende a ser violento, es decir, son conductas aprendidas de alguna manera. Y la otra pregunta, ¿esto es transversal de la sociedad? O sea, todos los grupos sociales, económicos, etcétera. ¿Y qué rol juega, por ejemplo, el colegio? ¿Qué rol juega, en el fondo, la percepción que hay del hombre proveedor? Es algo que uno aprende desde muy niño, digamos, que el hombre es proveedor, el hombre es el que manda en la casa, etcétera. ¿Y cómo ir terminando con esas cosas? ¿Cuál ha sido su experiencia, Marisa y Marusela? Chuta, se me olvidó la primera pregunta. Pregunta. A ver, respecto del colegio, la escuela, el liceo, sin duda son espacios de formación muy importantes, al igual que el barrio, la iglesia, la familia. Nosotros, por eso, el año 2019 firmamos un convenio entre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Educación, para primero terminar con la violencia en las aulas. Y un poco lo que yo decía, partir desde pequeñitos enseñándoles qué es violencia y qué no, porque muchas veces los niños y las niñas no reconocen algunos hechos como violentos. Ocurre mucho en la etapa de pololeo. Sí. Uno ve que el pololo hace que se cambie de ropa, que le revisa el teléfono, le revisa la cartera, le prohíbe que se junte con algunas amigas, la aleja de su familia. Entonces, las mujeres van aceptando cada vez más, lo van naturalizando y finalmente eso es violencia. Entonces, lo primero es partir desde la temprana edad para que no solo los niños y las niñas, sino la comunidad escolar, porque los niños y las niñas son como esponjitas y aprenden muy rápido, pero luego llegan a la casa, a lo mejor el niñito se vistió de princesa, ¿cierto? Por los estereotipos hacen que el niño, yo me he fijado ahora en los jardines infantiles, tienen unos baúles en donde el niño puede sacar el traje de princesa y la niña puede sacar el traje de soldado a lo mejor, y vestirse así, y nadie les dice nada. Pero si ese niño llega vestido de princesa o cuenta que se vistió de princesa, y ese papá, sobre todo, bueno, papá o mamá, ¿cierto? Hablábamos que el machismo es transversal, puede que ahí le llegue un tirón de oreja, una retada. Entonces es muy importante formar a la comunidad escolar. Yo creo que el espacio de formación de las aulas es sumamente importante, porque los niños están casi muchas más horas bueno, no actualmente, ¿cierto? Pero sin pandemia están muchas más horas o una gran cantidad de horas en los colegios, en las escuelas. Así que a mí me parece que es una tremenda posibilidad, y también hay mucho que hacer ahí con quienes forman a los niños y a las niñas, con los profesores, los y las profesoras. La pregunta original era si una persona violenta es
es hija de una familia violenta, es decir, si se transmite, digamos, las conductas, si son aprendidas. Sí, Marusela. sí, ahí puedo continuar yo porque justo me acordaba de la primera mitad. Claro, eso está descrito por la literatura y también por la experiencia que uno tiene cuando trabaja con estos temas, que las probabilidades de que se repita el patrón son altísimas. Si nosotros en nuestras familias de origen vemos que nuestro papá agrede a nuestra mamá, la insulta, le pega, la trata mal, y que nuestra mamá se somete a esta forma de comportamiento, hay muchas más probabilidades de que yo, cuando sea adulta, también repita este patrón y acepte esta forma de relacionarse, porque bueno, es lo que vi y es lo que hay, y mi papá están juntos y siguen juntos, bueno, y es lo que hay. Y que yo, hombre, si vi esta forma que mi papá actuó así, bueno, yo también lo voy a repetir. Ahora, hay mayores probabilidades. Esto no es crónica de una muerte anunciada. Yo siempre hago énfasis en eso porque si no es una mirada muy determinista y no tendríamos remedio. Y la verdad de las cosas es que afortunadamente sí se pueden cambiar los patrones. Sí uno puede, a pesar de que hay mayor probabilidad, uno puede actuar de manera distinta cuando hay conciencia de que este es un problema serio y de que esto finalmente no nos hace bien a nadie, a ninguno de los miembros de la pareja, a ninguno de los miembros de la familia ni a la sociedad en general. Por lo tanto, si yo tengo conciencia de eso y me doy cuenta que es algo que no me está haciendo bien ni a la gente que quiero, a lo mejor voy a tener mayores posibilidades de ir cambiando, sobre todo si empiezo a tener un tratamiento como los que ustedes están ofreciendo, por ejemplo, Marisa, si empezando un hombre maltratador que acude a un tratamiento y si él además tiene la motivación para el cambio, las probabilidades de que haya cambio existen y son reales y eso puede darse. Entonces, si bien aumenta mucho las probabilidades al estar en una familia donde ese patrón está instalado, eso, insisto, puede modificarse con el tiempo. Y ahora, creo que eso da una pequeña esperanza. La otra pregunta que me parece relevante es si esto se da de mayor forma en ciertos estratos sociales o es transversal, lo que yo he visto que es bastante transversal. Esa pregunta y después les tengo otra, pero voy a ir una por una porque parece que esto nos hace, son largas las distancias y olvidamos las preguntas. Vamos con eso. Sí, bueno, efectivamente la violencia es total y absolutamente transversal. Esto no distingue edad, eso es importante, no distingue, digamos, el nivel socioeconómico, no hace ninguna distinción. Y por eso yo hablaba que incluso trasciende la frontera, porque esto es un fenómeno a nivel mundial. Probablemente, claro, ahí habría que ver, Marusela ahí también puede comentar, quiénes son cuál es el perfil de las que se atreven más a denunciar, pero y por lo tanto se conocen más algunos casos que otros, ¿cierto? Pero nosotros al menos en los dispositivos de CERNAMEC, en los centros de la mujer, atendemos a mujeres, atendemos con este tratamiento integral que entregamos psicosocial y jurídico, a mujeres de escasos recursos, pero también a mujeres que no tienen ese problema, aun cuando la problemática de la falta de autonomía física va absolutamente ligada a la falta de autonomía económica. Una mujer que no trabaja en forma remunerada no tiene ninguna posibilidad de abandonar el hogar que comparte con el agresor, porque no tiene posibilidad de mantenerse ella ni sus hijos. Así que la autonomía económica va de la mano con eso, pero insisto, la violencia es totalmente transversal, no hace distinción. Marcela, esta pregunta y vamos a la pausa. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo nuevamente, Marisa, aquí es completamente transversal. De repente los perfiles pueden ser un poquito, en algunos matices, a veces se ve un poco más de violencia física en los niveles más bajos y de violencia más psicológica en los más altos, pero trasciende, vemos violencia física también muy terrible en niveles altos, violencia psicológica muy terrible en niveles bajos también, entonces esto es algo completamente transversal, como bien planteaba Marisa, transversal en todos los ámbitos, edad, nivel socioeconómico, fronteras, así que es algo, por lo tanto, yo creo que las políticas tienen que apuntar a la generalidad de todas maneras, y creo que eso es algo que se ve, porque no está suscrito a un grupo determinado.
aquí es Hay algo muy democrático, por así decirlo, lamentablemente. Hay una violencia también que es muy sutil, pero que es muy demoledora, que es la ironía, sí. la talla, el gesto. A veces un gesto puede ser tremendamente violento. Y yo pienso que no nos educan en eso. A veces hay palabras que pueden matar a una persona, en su autoestima, en su manera de ser, dejar en ridículo a las personas. Es decir, pienso que tenemos que movernos en un nuevo modo de vincularnos. Sí. Ahora, yo creo que hoy día nada ayuda a eso, porque estamos inmersos en un nivel de violencia, de descalificaciones bien complejo. Bueno, estamos con la profesora Marusela Valdivia, de la Universidad de Concepción, psicóloga, y la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barro, abogada, hablando sobre un tema doloroso, pero que en un programa como este lo tenemos que abordar con altura de mira: violencia contra la mujer en tiempo de confinamiento. Escríbanos a @pediálogo. Ustedes saben que este es su programa de conversación, de cultura. Vamos a una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo con Marusela Valdivia, con Marisa Barro, ya ampliamente presentadas, para hablar sobre un tema dramático que se da en todas partes, lamentablemente, violencia contra la mujer en tiempos de confinamiento. Quedó una pregunta que me parece importante resolver. Los países con mayor cultura cívica, ¿ya?, los países donde hay un proyecto común, tienen menor incidencia que los países, por así decirlo, menos humanamente desarrollados, digamos. ¿Hay estudios al respecto? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en Finlandia, en Noruega, en Suecia, respecto de países como Chile u otros países de América Latina? A ver, ya, Marusela. Sí. No, sí, dale tú, Marisa. Bueno, no podemos hablar de Europa en general, porque España, por ejemplo, tiene altos índices de violencia y nos llevan la delantera en términos de ir probando con campañas, medidas. Entonces, no podríamos hablar de Europa en general. Yo diría sí que en los países nórdicos, en donde, porque España también es un país bien machista, al igual que Italia, que son como los dos países como más latinos dentro de Europa. El resto de Europa probablemente, sin descartar que haya violencia, sí hay un tema con los estereotipos, o sea, no está esta como división sexual del trabajo, por ejemplo, en que el hombre es el proveedor y la mujer es la que se queda en la casa, o lo que nos ha pasado ahora, ¿cierto? El tema de que cuando no hay corresponsabilidad, no se distribuyen las tareas y la mujer termina haciendo todo, apoyando las tareas escolares, haciendo las tareas domésticas, teletrabajando, desastroso, o sea, una sobrecarga importante. Entonces, como eso no ocurre en algunos países de Europa, yo diría que por ahí el tema de la violencia sí podría bajar. O sea, el hombre perfectamente en Europa, yo tengo un hermano que vive en Noruega con su familia y son otros los cánones, otras las preocupaciones. El hombre puede quedarse en la casa cortando el pasto, limpiando la casa, preocupándose de eso, y la mujer sale a trabajar. Entonces, como no existen estos estereotipos en donde el hombre tiene que cumplir con ciertos roles y ciertas características y la mujer es con otros, como ocurre en Chile o en otros países, sobre todo de Sudamérica, ¿cierto?
Entonces pudiera ser que por ahí los índices cambiaran, porque no se ve al hombre con una superioridad o con jerarquía por sobre la mujer. Sin embargo, insisto, esto es un fenómeno mundial, así que no podemos descartar la violencia en ningún país. A lo mejor Marcela puede complementar un poco más la información. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo también que quizás los países nórdicos pueden tener tasas quizás un poco más bajas asociadas a estos estereotipos que están un poco más amenguados, que yo creo que igual hay un poco, pero es bastante menos de los estereotipos que tenemos nosotros y que van de la mano con esta noción de este hombre superior, el jefe del hogar y que él es el que manda y que termina imponiendo su palabra lamentablemente muchas veces a través de la violencia. Pero en países desarrollados como en Estados Unidos, España, incluso Italia un poco, Francia, que hay veces que no son tan menores. Entonces, si bien pueden estar un poco menores en estos países nórdicos, este fenómeno, como conversábamos previo a la pausa, es un fenómeno que trasciende las fronteras y que es un súper desafío de cómo podemos ir cambiando esto, que yo creo que vamos bien encaminados a la medida que vamos cambiando los estereotipos y que vamos jugando un poco a tener más flexibilidad en los roles, pero que no se ha logrado erradicar en ninguna parte todavía, lamentablemente, o sea, sigue estando presente. Una pregunta, ¿qué vínculo hay entre frustraciones personales y violencia, entre alcohol y violencia y entre droga y violencia? Porque a mí el sentido común me dice que una persona realizada, una persona feliz, una persona que siente que tiene un espacio en la vida, que es considerado, tiene relaciones con las personas mucho más sanas que aquello que está lleno de frustración, etcétera, y tiende a demostrar de muy mala manera su poder con las personas que tiene cerca. ¿Existe un vínculo entre eso, la droga y el alcohol también? Podemos empezar por Marcela esta vez, porque este es un tema más bien psicológico. Más psicológico, exactamente, sí. Bueno, la verdad de las cosas es que, si bien los estudios plantean que cuando hay alcohol, abuso de alcohol, drogas, frustraciones, pueden ser factores que lleven a factores de riesgo, como los denominamos nosotros, a que lleven a la violencia, tampoco son causa y efecto. Hay muchas personas, lamentablemente, alcohólicas en Chile y que no agreden a su pareja. Entonces, y hay otros abusadores de sustancias que no agreden a la pareja, y hay muchas personas que están sin trabajo y no necesariamente agreden a la pareja. Entonces, si bien es un factor de riesgo que aumenta las probabilidades, también hablamos nuevamente de probabilidades, no es, insisto, causa y efecto, porque finalmente la persona que tiene otras herramientas para enfrentar las situaciones de dificultad, que ha aprendido a lidiar con otras herramientas, su frustración, va a utilizar otras formas, va a hablar con su señora, van a conversar, qué sé yo, incluso a lo mejor si toman unos tragos, se van a tomar unos tragos juntos, por así decirlo, pero eso no va a implicar necesariamente que la va a agredir, o que la va a violentar, o que la va a descalificar. Va a poder trabajar con esta frustración desde otras maneras, y a lo mejor, lamentablemente, a lo mejor se va a deprimir, si está muy frustrado, se va a bajonear, quizás que otro, si está muy mal psicológicamente, a lo mejor va a usar otras formas de escapatoria, pero no necesariamente va a agredir a su pareja. Entonces eso hay que también tenerlo claro, porque a veces está un poco el mito, no, si lo agrede, la agrede porque es alcohólico, la agrede porque porque le perdió el trabajo, ¿no? Vemos, y también cuántas personas perdió su trabajo y no van a agredir necesariamente a su pareja. Excelente sí. Esa nota. Ahora, imaginémonos, porque lamentablemente el programa pasa rápido, una mujer en Chile está amparada para poder salir de un drama como ese. ¿Cuáles son los recursos que tiene una mujer para salir de hechos de violencia? Y si yo tengo entendido que hay mujeres que todavía no se atreven a denunciar, ¿qué les dirían ustedes desde el punto de vista del gobierno que se preocupa de las políticas públicas y del mundo de la psicología? Bueno, sí, efectivamente, tal como mencioné al inicio del programa,
la erradicación de la violencia o la tolerancia cero a la violencia contra la mujer es uno de los pilares del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, y por lo tanto del día 1 hemos generado hemos generado campañas, medidas, sobre todo en este periodo de crisis sanitaria. Entonces, primero, efectivamente, una mujer demora en promedio 7 años en hacer una denuncia. Exacto. Entonces, y demora mucho, bueno, aquí Marusela es la especialista, pero para que una mujer decida hacer una denuncia, pasa todo este tiempo porque siente, bueno, miedo, culpa, vergüenza, naturaliza toda esta situación, pero lo importante es que nosotros siempre estamos haciendo el llamado a denunciar, porque tenemos los dispositivos, como señalé hace un rato, el Centro de la Mujer, por ejemplo, centros de la mujer en general en toda la región, contamos con 15, que lo conforman una triada de profesionales, abogada o abogado, una trabajadora social y una psicóloga, para entregarle un apoyo integral, y eso es sumamente importante, un apoyo que va mucho más allá del apoyo legal, un apoyo integral. Contamos con este centro de hombres, que complementando un poco lo que decía Marusela, por eso es que nosotros no hablamos de rehabilitación, sino de reeducación, entendiendo que la violencia no es una enfermedad, sino una conducta aprendida. Contamos con un centro de atenciones a mujeres víctimas de agresiones sexuales, contamos con casas de acogida donde pueden llegar a vivir mujeres con sus hijos y con sus hijas, con las familias, ¿cierto? Y además hemos este último tiempo, durante la cuarentena, en donde se han elevado considerablemente los niveles de violencia, estamos dando a conocer nuestro plan de contingencia, que contiene la campaña, por ejemplo, la campaña Mascarilla 19, que es esta palabra clave, que justamente es una idea traída de España. Allá funcionó muy bien esta campaña, y ¿de qué se trata no sé, monseñor, si usted la ha escuchado, la campaña Mascarilla 19? Es como una palabra clave. Lo que se busca es incorporar a nuevos actores en la erradicación de la violencia, apoyando a las mujeres. Entonces, una mujer que está siendo víctima de violencia puede ir a la farmacia, pedir en el mesón la mascarilla 19, y entonces él o la vendedora le van a decir, mire, no hay en stock en estos momentos, pero déjeme sus datos y la llamamos apenas llegue. Cuando ella deja sus datos, se retira, y de inmediato desde la farmacia se llama al 1455, que es nuestro fono de orientación y ayuda, o si la mujer está muy mal o con rasgos visibles de haber sido violentada, ¿cierto? Se puede hacer que espere ahí, o que se retire y se llama al 149, que es el fono familia de Carabineros. Esa, por ejemplo, es una de las medidas. Acabamos de firmar un convenio con Caja Vecina y Banco Estado. Caja Vecina, estos lugares que siguen abiertos, porque hoy cuesta encontrar el comercio abierto, pero la farmacia, la Caja Vecina, son lugares donde están abiertos, y entonces estamos poniendo a nuevos actores, involucrando a la sociedad en general, porque hay muchos, siempre nosotros decimos que no queremos que la gente sea cómplice con su silencio. Entonces, estamos abriendo nuevos canales de apoyo, de ayuda, involucrando a más gente, para que el agresor también vaya viendo limitado su radio de acción. Así es que, opciones hay muchas, incluso para aquellas mujeres que están en confinamiento, como muchas, ¿cierto? Compartiendo con el agresor las 24 horas del día, y con sus hijos y sus hijas dando vuelta ahí, creamos dos formas de pedir ayuda silenciosa, que son un WhatsApp, el más 569-9707.000, y además el 1455, que es este teléfono de orientación y ayuda, lo convertimos en un chat. Entonces, aquella mujer que no puede hablar porque tiene al agresor al lado, bueno, sí puede mandar un WhatsApp pidiendo ayuda. Así que eso es sumamente importante. Una pregunta, Marusela. Bueno, Marisa ha explicado a quién recurrir, hay una infraestructura que permite acogerlas. Desde el punto de vista psicológico, ¿hay una especialidad? ¿Las personas que estudian psicología se interesan por estos temas? ¿Hay una capilaridad para recibir y ayudar a estas personas? ¿O es un tema que todavía está comenzando?
La verdad de las cosas es que yo creo que en general los chicos y las chicas que estudian psicología tienen una sensibilidad particular por este tema, sobre todo estos últimos años, donde han sucedido cosas tan tremendas, donde hemos tenido campañas bien potentes en relación al tema del femicidio y hemos visto situaciones tan icónicas que han pasado lamentablemente, no sé, el caso de Nabila Rifo, Maciel, digamos que ha sido el caso de Fernanda Maciel, que ha sido casos que han tenido harta... mediático, han sido muy mediáticos y eso creo que ha sido por un lado muy positivo porque finalmente ha traído este tema a la palestra y eso ha generado bastante sensibilidad en los jóvenes y las jóvenes y eso ha hecho que los estudiantes de psicología y las estudiantes estén bastante interesados en estos temas. Ya. Tenemos profes que nos hemos especializado en esta área, bueno, estoy yo, hay otra colega Paulina Rincón, que también es tesis doctoral en el tema y ha trabajado en el tema, donde hemos podido generar un espacio donde los chicos y chicas que les interesa esta área pueden irse desarrollando, haciendo seminarios de investigación, trabajando en sus prácticas, desarrollando algunas competencias más particulares en relación al tema, y así se van formando con un perfil más específico para trabajar con el tema. El año pasado, por ejemplo, en la UTES tenemos una dirección de género en la universidad, y ahí hicimos una capacitación para monitoras y monitores, pero llegaron puras monitoras, en el tema de violencia en la pareja era para relaciones juveniles y pensando en el grupo etario universitario, pero donde igual entregábamos herramientas en relación a la violencia de pareja. Tenemos un electivo también dentro de la universidad que es sobre género y donde tenemos una unidad, que yo trabajo en esa unidad, que es de violencia en la pareja. Entonces, le estamos entregando herramientas a los chicos porque la verdad de las cosas es que hay que tener ciertas competencias particulares para trabajar con este tema. Yo creo que no basta ser abogado, no basta ser psicólogo, no basta ser trabajador o trabajadora social, sino que hay que tener algún desarrollo particular, algunas competencias que la formación de pregrado así como básica no la entrega. Tienen que haber tenido algunos electivos o cursos posteriores donde vayan desarrollando ciertas competencias, cierto más conocimiento más profundo en relación a este tema, porque no todos los profesionales están preparados, encuentro yo, para trabajar este tema. Lamentablemente a veces me he encontrado con colegas, adultos y más grandes, que en vez de ayudar a las personas que sufren violencia, terminan teniendo una actitud muy crítica, juzgándola, y en vez de ser esta fuerza, de entregarles fuerza para que logren romper este ciclo, terminan tirándola más para abajo, y yo me agarro la cabeza y digo, pero por favor, ¿cómo hacen eso si son colegas? Y claro, yo creo que eso tiene que ver que no han tenido la formación suficiente para poder apoyar en este proceso que, como pensábamos previamente, es un proceso muy complejo. La persona que sufre violencia tiene sentimientos muy encontrados en relación a su pareja, cómo vive esto, entonces se necesitan ciertas competencias específicas. Una cosa interesante que he aprendido, que nosotros, por ejemplo, en toda la formación que damos para la primera comunión, la confirmación, toda la formación que damos, las catequesis a las personas que se van a casar, este es un tema que no está incluido incluso en la conversación privada que uno tiene con cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, no tengo recuerdo de haber preguntado, y tal vez la pregunta respetuosa pudo haber dado pie a situaciones que ya se estaban dando en el pololeo y que después terminan mal, porque tengo entendido que también en el pololeo puede darse la violencia, ¿no? Sí, porque ahí sí puedo hablar un poco yo, porque un poco mi tema, como les contaba, estaba trabajando mi tesis doctoral en el tema de violencia en el pololeo, y sí, y es también un fenómeno transversal, también en todo el mundo se da la violencia, las relaciones de noviazgo, que se llaman en otros países, o pololeo, que lo denominamos nosotros, y tiene ciertas particularidades, claro, suele ser más cruzada, más hombres, mujeres, mujeres, hombres, pero habitualmente la violencia más fuerte es de hombres hacia mujeres. Y se empiezan a establecer estos patrones donde se empieza a validar la violencia, que suelen después asentarse cuando llegan a la edad adulta. Entonces, y muchas veces cuando nosotros después trabajamos con mujeres adultas, cuando hacemos su anamnesis, su historia de cómo parte la violencia, nos damos cuenta de que esto suele suceder desde el pololeo y suele ser lo que nosotros denominamos una escalada. Parte habitualmente
con violencia psicológica y a veces, como bien usted decía, monseñor, muy sutil, a veces un control que casi no se nota, pero ¿para qué vas a ir con tus amigos? Mejor quédate conmigo, ay, ese vestido no te queda tan bien, cosas muy sutiles, del control, de que ¿para qué vas a estar con estas personas? Quédate mejor con mi familia, y empieza cada vez a tomar más fuerza y a implicar otros ámbitos, y va subiendo de intensidad. Entonces, de todas maneras, es algo que es súper importante mirarlo desde las primeras etapas de pareja. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando, nos quedan 2 minutos. Yo quiero agradecer a Marisa y a Marusela y que nos digan una última frase que a quienes nos están viendo le queden a fuego, que le queden a fuego. Una última frase, ustedes dos, y realmente las felicito por el tiempo que le dedican a un tema que lo único que hace es demostrar nuestra pobreza cultural al final, que es la violencia contra las mujeres. Marisa y Marusela, y con eso terminamos. Sí, bueno, el mensaje para las mujeres es decirles que no están solas, que como gobierno y como ministerio estamos no solo preocupados, sino ocupados en tratar de encontrar la solución a esta gran problemática, pero insisto, la solución pasa porque trabajemos todos y todas juntas. Este es un problema que entre todos produjimos y ahora entre todos tenemos que resolver, tal como dice el objetivo número 17, el objetivo de desarrollo sostenible, ¿cierto? Crear alianzas estratégicas para cumplir los objetivos. Entonces, yo los llamo a todos y a todas, los insto y las insto a que trabajemos de la mano, insisto, el mundo público, el mundo privado, la academia y la sociedad civil. Entre todos tenemos que empujar el carro y vamos a llegar más rápido a buen puerto. Cuentan con nosotros. Profesora. Bueno, para despedirme, también creo que es súper importante sumarme a lo que acaba de decir Marisa, pero además plantearle a las mujeres, le hablo a cada una de las mujeres, si alguna de ustedes está viviendo en este minuto violencia, porque por el confinamiento se han acrecentado las tasas, pasa más tiempo con su maltratador, por favor pida ayuda. Por WhatsApp, Marisa ha sido bien clara en las posibilidades que hay oficialmente, pero si no se atreve todavía a lo mejor tomar una medida oficial, puede escribirle a una amiga, a una hermana, no se quede sola, trate al menos por los medios, por las redes, de buscar apoyo, de salir de ese aislamiento. La violencia suele asociarse a un aislamiento y que con el tema de la pandemia es aún mayor, por lo tanto la insto y le estoy mirando a ella diciéndole, atrévete, mándale un WhatsAppito a tu amiga, mándale un mensaje diciéndole, porfa, estoy un poco superada, un audio quizás a tu hermana, a tu mamá, pide ayuda, no te quedes sola. Eso. Bueno, yo quiero agradecerle, ha sido un programa tremendamente ilustrativo, muchas personas nos están viendo y seguramente va a dar fruto. Marisa Barro, Seremi, profesora Marusela Valdivia, le agradezco. Escríbanos a @pediálogo porque estos temas surgen del interés que ustedes tienen. Muchas gracias por este programa tan ilustrativo. Gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.